Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Le agradezco por venir a la redacción de MDZ. Quiero arrancar con una pregunta determinante. ¿Cómo definiría al liberalismo argentino actual? Como una fuerza emergente que está en recuperación de un predicamento perdido durante 2 décadas y que probablemente siga un proceso de ajustes adicionales hasta consolidarse como una fuerza con mucho más peso que el que tiene hoy. ¿Cree que va a preservarse en el tiempo o es solo un simple pasar? Todo indica que se va a preservar en el tiempo. La situación un poco es pendular siempre en Argentina. Se gira 2 o 3 décadas hacia el populismo, luego vienen las frustraciones y el engaño y luego un retorno a la normalidad que también probablemente sea de más de 1,5 décadas o 2. Si le nombro a Javier Milei, ¿qué me dice usted? Representa una alternativa que sorprendió a las fuerzas mayoritarias y que ofrece inicialmente respuestas concretas para la situación crítica actual y la que probablemente sobrevenga en los próximos meses. ¿Usted cree que Milei puede encabezar esta oleada de liberalismo en el poder? Sí, de hecho se está construyendo eso. Hoy creo que sí. Sí. ¿Piensa que Javier debe jugar dentro o fuera de Juntos por el Cambio? En principio fuera. Después se verá. Digo, es mi opinión personal. Sí. No es la opinión de ninguna de las fuerzas políticas de la alianza que está con Javier, ni lo que piensa Javier necesariamente. Pero creo que en principio, es decir, Juntos por el Cambio es una fuerza instalada, consolidada, tiene sus temas internos, nosotros estamos afuera. Perfecto. Última pregunta política. ¿Qué opina de la fórmula presidencial Burrich-Milei? Es una opción que están sugiriendo de distintas fuentes. Hay muchos puntos en común, pero de acá a que se concrete hay que esperar, si es que se concreta. Obviamente, Patricia Bullrich, eso implicaría una salida de Juntos por el Cambio. Claro, ahora migramos para economía, tu fuerte. En el acto del fin de la inflación de Javier Milei, sí, usted presentó el modelo de la banca Salmons. ¿Cómo definiría el concepto en cortas palabras? Una banca restringida, donde una parte de los ahorros quedan inmovilizados en los bancos, que son los depósitos en cuenta corriente, y todo el resto queda totalmente libre para ser invertido en el mercado de capitales y ser canalizado a la inversión y al consumo de las familias. Es decir, que uno va, deposita en el banco y cierto fondo quede movilizado, no puede ser prestado. Lo transaccional, los que son depósitos a la vista. Todo lo demás, podríamos decirlo técnicamente, encaje cero. Perfecto. ¿Y qué tipo de resultado generaría eso? En principio, digamos, hay 3 resultados. Implica la inexistencia de la necesidad de tener un prestamista de última instancia oficial para los bancos, sí, en caso de tener problema de liquidez. En segundo lugar, implica un aumento de la liquidez a ser canalizada al mercado de capitales para la inversión productiva. Y en tercer lugar, más competencia, más disciplina de mercado y obviamente con una baja sostenida de la inflación, esto es más crédito a más bajo costo y a más largo plazo. Perfecto, profesor. Con todo el clima de tensión actual que hay respecto a la economía, ¿qué política monetaria cree que debe aplicarse de acá a futuro? Es una política bastante más restrictiva que la actual. Si uno compara con enero de 2020, la base monetaria se multiplicó por 4, los pasivos cuasifiscales, las letras del Banco Central por 9, la economía argentina y la demanda de pesos no aumentó 4 veces ni 9 veces, es decir, estamos con un gigantesco desbalance macroeconómico y eso es lo primero que debería controlar la actual administración si no quiere algún trastorno antes de fin del próximo año. Y la otra pata, lo fiscal, ¿qué cree que debe hacerse en el ámbito fiscal? En el muy corto plazo se ha elegido, digamos, un régimen bastante light, podríamos decir, en materia de gastos y muy generoso en cuanto a la discrecionalidad para subir impuestos. Pero esto atenta contra la actividad económica y se nota cuando uno mira las cuentas bajo la línea cómo el gobierno está incurriendo desde mediados de año en una creciente necesidad de liquidez de fondos de corto plazo y más dificultades para renovar la deuda de corto plazo. Igualmente, esto ya
en mi entender, no tiene arreglo en el corto plazo. Hay muy poco por hacer. Una política fiscal diferente tiene que apuntar en otra dirección, bajar gasto, bajar impuestos, mejorar la calidad y la eficiencia del gasto, mejorar la calidad y la eficiencia del sector público, reducir su tamaño, sus ineficiencias y sobre todo dejar de ahogar con tantos impuestos al sector privado. Perfecto, profesor. Y en ese caso, ¿cómo cree que debería reorganizarse la estructura impositiva del país? Básicamente, uno cuando mira la distribución de la recaudación por tipos de impuestos, andamos, digamos, con una recaudación que está concentrada en no mucho más de 8 o 10 impuestos y todo el resto en más de un centenar de impuestos nacionales, provinciales, tasas. La verdad, todo eso debería consolidarse, reducirse al mínimo, idealmente a cero, y concentrar la carga tributaria en no más de un par de impuestos provinciales y media docena de impuestos nacionales y unas pocas tasas municipales. Hoy hay que reducir tanto la carga imponible, hay que ampliar la base imponible y hay que reducir la cantidad y la complejidad del proceso incluso de pagar impuestos, porque la verdad hoy hasta los propios contadores se vuelven locos con los sucesivos cambios de los distintos aplicativos y además de los regímenes de percepciones y todo lo demás que está complicando la tarea tanto de contadores como de gerentes de empresa y como monotributistas. Y en otro aspecto, ¿cuál es su opinión respecto al planteo de la eliminación del Banco Central que propone Alberto Venegas Lynch? Hoy por hoy, digamos, todo conduce a que va a ser necesario. Está probado que ni con la convertibilidad se ha logrado sostener un régimen que discipline al Banco Central y que se limite realmente a su función estricta, que es preservar el valor de la moneda. Naturalmente, eliminación del Banco Central es una condición necesaria para cortar de una buena vez el incentivo al aumento permanente del déficit fiscal para ser financiado con emisión monetaria inflacionaria. Entonces, si no hay mecanismo institucional para independizar de verdad y de manera duradera al Banco Central, ni tampoco para lograr desconectar la discrecionalidad fiscal de la discrecionalidad monetaria, bueno, no queda otra cosa que optar por un régimen que sea coherente con eso y que es la libre elección de monedas o alguna manera de una transición hacia la dolarización de la economía, que en definitiva no es más que blanquear la realidad. De hecho, uno puede ver buena parte de políticos, comunicadores, etcétera, que en los últimos 2 años han estado con muchos argumentos emocionales en general en contra de la dolarización y uno los ve hoy paseando por Qatar y viendo que gastan en dólares, tienen un acceso con una facilidad tremenda a comprar dólares, tienen evidentemente ahorros en dólares. Claro. La economía argentina está de facto dolarizada. Y en ese aspecto, ¿de qué forma cree que usted que sería viable la dolarización? Bueno, una condición necesaria es una reforma integral del régimen monetario. Implica obviamente de alguna manera la inexistencia de un banco central emisor de moneda. Exige un sistema bancario con unas regulaciones en las cuales no haga falta recurrir a un prestamista de última instancia emitiendo moneda nueva local. De manera que la banca Simon con un régimen de dolarización son totalmente coherentes y compatibles y obviamente con algunas reformas adicionales para evitar lo que pasó con la convertibilidad, cuando en definitiva luego de una crisis fiscal y bancaria en un fin de semana con una simple votación en el Congreso se dio por terminado el régimen que parecía hasta entonces irrevocable. Ahora me gustaría, Héctor, migrar para oficialismo. ¿Qué piensa de los tipos de controles de cambio que propone el gobierno? No funcionan. Por eso cada vez hay más tipos de cambio y más variedad de tipos de cambio. Los que tenemos ya más de 50 años de edad, esto ya lo hemos visto cuando éramos chicos, tanto en gobiernos democráticos como en los gobiernos militares. Generan mercado negro, generan desarbitrajes permanentes, incentivan la sobrefacturación de importación y la subfacturación de exportaciones. Dicho de manera más cruda, contrabando, corrupción, pérdida y desperdicio de recursos. Y cuando se exacerban más los controles, ocurre lo que estamos viendo en el último año y medio. Empieza a haber escasez de insumos, escasez de productos esenciales y bueno, estamos con el riesgo, ¿cierto?, de empezar a ver desabastecimiento cada vez más tangible de bienes intermedios, de insumos, de repuestos, de bienes terminados. ¿Cómo definiría usted las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa? Un parche, una sucesión de parches.
no hay un plan de estabilización claramente definido, no hay una estrategia de crecimiento claramente definida y no se observa, visto quizá con ojo, pongámonos el traje de oficialista, ¿no? Con la, digamos, astucia para ajustarlo al timing preelectoral. Todo indica que esto va a conducir a desequilibrios difíciles de manejar a partir de mayo, junio, que es cuando se cierran las listas para las PASO, y junio, julio ya estamos frente a las PASO de agosto. ¿Usted cree que afecta la debilidad que presenta el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en lo que sería la expectativa de inversión? Sí, lo ha afectado continuamente. De hecho, la inversión extranjera directa es mínima y uno no se cansa de leer todos los meses en redes sociales o en los medios de prensa nombres concretos de empresas que se cierran y se van del país. ¿A qué cree que se debe la nueva suba del dólar de estos últimos días? Este tema puntual estuvo muy asociado al rumor que se corrió sobre la eventual renuncia de Gabriel Rubinstein. Básicamente eso, sumado a la caída de la demanda de deuda en pesos que ha generado ruido en la plaza financiera. El disparador fue ese. ¿Y la salud de Alberto Fernández? No, sobre el tema del dólar ¿No? No, sobre el tema del dólar no. Profesor, quiero cerrar con una pregunta internacional, ¿sí? ¿Qué le genera la vuelta del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, es una reacción natural de lo que uno podía esperar de lo que son los actos y omisiones y expresiones del gobierno de Biden. Es una administración demócrata que está decepcionando hasta los propios votantes del Partido Demócrata. Y por el otro lado, dentro del Partido Republicano no se observa un liderazgo comparable al de Donald Trump. Todo indica que en este momento y luego antes y poco después de la elección de medio término de hace pocos días, tiene cancha libre para ser el candidato a presidente del Partido Republicano para las elecciones dentro de 2 años. Muchas gracias, Héctor. No, por favor, gracias por la entrevista.